saber que esas emociones pues hacen parte de lo que somos y pues es importante afrontarlas, ¿no? Las sustancias o, en fin, las adicciones en general, al trabajo, al juego, a lo que sea, son paliativos, ¿no? Son fronteras que establecemos para aislarnos de esas cosas que nos generan esas emociones. Y tarde o temprano van a volver, de la forma que sea. Entonces, pues lo más sano es sentir y saber que somos seres humanos. Bienvenidos a nuestro podcast Aquí y Ahora, donde hoy nos encontramos entre adictos. Hoy tenemos un tema bastante hermoso, digo yo, y es la posibilidad que estoy con Santiago y con Camilo Pinzón. Ya voy a presentar a Camilo, y quien les habla, Ivonne Basto, donde los tres tenemos la experiencia por la vida de ser adictos en recuperación. Por eso digo que es hermoso, porque hoy en Aquí Ahora hemos venido tocando temas profesionales, temas que no se hablan, y hoy quiero invitar a las personas que nos están escuchando que puedan tener la sensibilidad de lo que implica pasar por las adicciones y tener la posibilidad de alzar la mano, pedir ayuda y generar un proceso de recuperación. Con esta apertura de este tema tan amoroso y sensible de lo que implica ser adicto en recuperación, quiero presentar a Camilo. Camilo Pinzón es un egresado de la Casa de Adultos del tratamiento del colectivo Aquí Ahora, donde Camilo tuvo la oportunidad de estar con nosotros, generar un proceso de internamiento y ahora pues salir, estar conectado con la vida. Camilo, él es educador, artista, neurodivergente. Cami, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación Aquí Ahora y Entre Adictos. Para mí es muy emocionante, vuelvo y te digo, poder tenerte acá. Quiero que te puedas presentar para que las personas que nos están viendo te conozcan y arrancamos con el espacio de hoy. Bueno, muy buenos días, Ivonne, Santi. Bienvenido. El colectivo y a todas las personas que nos están escuchando y a quienes nos están viendo. Estoy muy agradecido con la vida que me da la oportunidad de estar acá para brindar un testimonio desde mi posición como padre, como hermano, como educador, como artista, como, bueno, en fin, como todas esas ocupaciones, oficios y demás que he tenido la oportunidad de experimentar en la vida, y también como adicto en recuperación, condición que me acompañará hasta mis últimas horas. Y precisamente por ella es que vengo aquí a compartir un poco de lo que soy, de lo que fui y de lo que seré, con todo el deseo de que pueda ser de utilidad para el colectivo, para aquellos que pasaron o están pasando por trances tan difíciles en la vida, como pueden ser las adicciones u otros más. Me parece también importante recalcar lo que decía Ivo cuando me presenta. Yo me ubico desde la neurodivergencia, desde la bipolaridad, como una condición que nos lleva a quienes nos enmarcamos en ella a lugares muy extremos, y por lo cual pues también tenemos una voz y una conciencia sobre eso que nos reúne el día de hoy. Cami, bienvenido. Arranquemos. ¿Cómo llegas al colectivo? Sí, remontémonos en la historia. ¿Quién era Camilo en temas de relación de sustancias? Cuéntanos un poco por qué llegas a colectivo. ¿Qué pasó en tu vida para tener que generar un tratamiento, internamiento? Bueno, en el momento en que yo levanté la mano y dije, por favor, ayúdenme, estaba en un clímax de una crisis maníaca
muy, muy fuerte, manía que no había experimentado antes en esa magnitud. Pasé un periodo de más o menos unos, no sé, 3, 4 meses de un consumo de sustancias crónico. Todo esto enmarcado en la pandemia y en la cuarentena, que hizo que eso se agravara. Y en el momento en que yo me vi ya, digamos, excedido por todo esto, por la vida que estaba llevando y por las consecuencias de ese consumo crónico, vine a parar al colectivo. Fue una cuestión de una semana, de una primera consulta con un psiquiatra, de un diagnóstico inicial con relación a las sustancias, y luego eso derivó en un internamiento en la Casa Mágica en Faca. Escuchándote desde mi experiencia, Camilo, recordaba cómo la negación me llevó a muchos años de consumo y alejarme de mi familia y de lo valioso, pero también a justificar muchas veces que yo no me veía tan mal, que yo creía que ser adicta era estar en la calle, estar mal. Y cuando yo ingreso a procesos de tratamiento, me parecía muy, muy loco que me dijeran que yo podía llegar a una patología dual. En mi caso, la marihuana era una de las sustancias que me enganchaba muchísimo. Y mi terapeuta y el psiquiatra me decía que en algún momento tenía una predisposición que podía generar una manía, una psicosis o esquizofrenia. Estos son temas que cuando uno está explorando las sustancias, uno no tiene ni idea, y si se lo dicen, no, eso no me va a pasar a mí, ¿sí? Y ahí viene un poco, que quisiera que nos centráramos un poco cómo desde tu experiencia empezaste a identificar esos pensamientos de negación, ¿sí? O de autosaboteo ante la posibilidad de generar un proceso de cambio, porque en mi caso generó mucho enganche. O sea, mi negación y mi autosaboteo me llevó a muchos años de consumo, ¿sí? Quisiera ver en ti cómo fue ese proceso de negación y autosaboteo de el consumo es valioso, a pesar que entraste en una crisis que pues te llevó allá. Pero no sé si en algún momento eso te llevó como a la posibilidad de seguir consumiendo, pensarlo, porque de ahí viene la estructura de nuestro cerebro y nuestra mente adicta, va muy en relación al control, ¿sí? ¿Cómo se vio ese autosaboteo y negación en ti? Yo recuerdo que tal vez un par de años antes de mi internamiento, yo tuve una consulta con un psiquiatra. Yo para ese entonces ya sospechaba, no había sido diagnosticado, yo sospechaba que lo que yo podía estar viviendo era una condición de bipolaridad, y el psiquiatra me dijo que me aconsejaba, me sugería fuertemente que no consumiera sustancias psicoactivas. Yo no tenía consumo, digamos, para ese entonces no era ni cotidiano ni mucho menos, había sido algo ocasional. Y cuando él me dijo eso, me dijo, en lo posible no consuma, porque eso puede generar que su tren de pensamiento se acelere. En mi soberbia, en mi falta de humildad, en mi orgullo como un sujeto reflexivo, dije, no, pues, o sea, ¿cómo me voy a permitir, cómo no voy a permitirme el tener un pensamiento veloz, de conexiones ágiles y demás? Yo dije, no, o sea, olvídese. No se lo dije al psiquiatra, pero me lo dije a mí mismo. Como, pues igual no es problemático para mí, pues cuando llegue a ocurrir,
pues no voy a tener ningún problema. Eso le pasa a otras personas, no a uno. Y ese fue un primer momento en donde dije, no, eso no me va a pasar a mí. Yo no voy a tener ningún problema. En este momento lo hago ocasionalmente. Y ese ocasionalmente fue haciéndose cada vez más frecuente y estalló en pandemia. Y tenía yo todavía esa voz interna que me decía, no, esto no es problemático, esto te ayuda a paliar la ansiedad, esto es una bendición, todos los problemas que se supone conlleva los están experimentando otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa negación, ese yo me lo puedo permitir, esa fue la experiencia que yo tuve. Santi, ¿tú cómo ves en relación, un poco hablando nosotros de la experiencia, tu experiencia frente al tema de autosaboteo? Yo creo que es bien difícil porque algo que recuperaba producto de lo que decías es que el autosabotaje viene en formas muy elocuentes y muy lindas y muy elaboradas, ¿sabes? Y a veces, a veces las crudas realidades parecen, ¿saben? Parecen como irrisorias, irreales. No es que yo esté teniendo problemas con esto, es que cómo me voy a negar la posibilidad de... Y pensaba mucho en cuanto hablabas que creo que precisamente eso es lo que hace que el proceso a veces de cambio sea difícil, porque muchos de esos pensamientos, esa negación, ese autosaboteo tiene reservas y, ¿sabes? Como bases muy fuertes. Bases que acaban resquebrajándose o debilitándose producto de los embates y las situaciones que uno empieza a vivir de manera reiterativa, en donde uno dice, esto no es así, esto no es tan así como yo pensaba. Claro que para algunos no siempre pasa así, porque algunas bases son tan firmes que hasta el último momento y hasta el último día se mantuvieron y la persona pues sufrió las consecuencias más fuertes. En lo personal, yo hablo mucho desde mi experiencia, porque el mantenerme en varias de esas formas de autosaboteo y de negación pues hace que empezara a, ¿sabes? Como sacrificar cada vez más cosas que implicaban no solo mi propia autoestima y mi forma de verme, sino terminarme sintiendo totalmente ajeno a la gente, con un mundo que está allá, que funciona, pero yo no hago parte de, con una sensación de lejanía interior completa, en donde racionalmente todo estaba organizado, pero yo me estaba sintiendo súper mal interiormente. Y creo que esa posición solitaria, dolorosa y con esta sensación de no ser comprendido es una en la que acabamos mucho de nosotros. Y quería saber un poco, yendo hacia allá, ¿cómo fue para ti dentro de tu experiencia precisamente el impacto dentro de tu propia autoestima o a nivel personal, el convivir con estas problemáticas, y no solo las problemáticas, sino también toda esta negación y el autosaboteo? ¿Qué consecuencias tuvo? Digamos que la cuestión de la autoestima es muy variable, por lo menos es lo que yo he vivido, enmarcado este asunto en subidas y bajadas, no solo en relación con la adicción o adicciones, porque son, o sea, podemos hablar de muchas cosas, sino con esta cuestión de la bipolaridad. Hay momentos en los que, independientemente de estímulos externos, uno puede tener la autoestima o tener la sensación de estar en un pico muy alto de capacidades más allá de lo humano, de una disposición para emprender miles de cosas simultáneamente, y ahí es donde entra el soltarle las riendas a cuestiones como las sustancias, ¿no? Claro. Uno cree que está más allá de estos límites. Y por otro, en cuadros de depresión mayor o similares, el autoestima está muy baja. Y en ambos picos es el sujeto susceptible de caer en estas cuestiones sintomáticas, ¿no? Eso es lo que yo he vivido.
Entonces, cuando median experiencias como la del internamiento en este lugar, el apoyo de terapeutas, de personas con experiencias similares, empieza uno a quebrar esas bases de las que tú hablas tan sólidas, esas raíces, ¿no?, del ego que están clavadas en el piso y muchas veces no las soltamos, así nos lesione o lesione a la familia, a las personas queridas que nos rodean. Y entonces uno va permitiéndose de poner el orgullo, de poner ese ego tan inflado más allá de que paradójicamente puede a veces entrar en diálogo con el autoestima muy baja. Y ahí es donde uno empieza a encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio, esa armonía, de nuevo apoyado o apoyada, perdón, en personas que sepan del tema, en expertos como los que encontramos aquí en el colectivo y en otros seres que hayan compartido esos caminos de la vida, pues es donde logramos conciliar un poco esos lugares tan distantes. Escuchándote, Cami, pensaba un poco cómo hacer adictos en recuperación. En algún momento, pues perdemos la libertad. Y escuchándote, en tu caso, que es como la relación que tenemos todas las personas que generamos una dependencia a sustancias psicoactivas o alcohol, se enmarca que es la adicción. De la adicción empiezan los síntomas. De los síntomas empieza todo el tema de, en este caso tuyo, psicosis, bipolaridad, ansiedad, estrés, y como que es una línea que te va llevando cada vez más a la pérdida de sentido de vida, a la pérdida de tu ser. Adicción sinónimo de pérdida de libertad. Llegas al colectivo, al tratamiento de nosotros que tenemos allá en FACA, en Casa de Adultos. ¿Cómo podemos hacer una línea ahora de qué has ganado en un proceso de cambio, en un proceso de recuperación? Porque a veces hay un estigma de como eres adicto y para toda la vida y como si estuviéramos castigados o una vaina así muy fuerte. La pero letra pues escarlata. sí, pudiéramos dejar un mensaje en relación a, sí, yo tengo una vivencia, tengo una experiencia que en su momento fue dolorosa, fue fuerte, pero gracias a los cambios o al tratamiento, hoy tienes otra vivencia. ¿Cuál es esa línea que tú podrías como compartirnos que implicó generar un tratamiento de internamiento y hoy, a pesar de tener un tiempo limpio, pronto tener algunos síntomas todavía en temas emocionales, cómo se vive en libertad y en recuperación? ¿Cómo lo vives tú, Cami? Digamos que el haber estado allá, el haber vivido con ese grupo de personas que compartió conmigo ese tiempo, me dio muchas herramientas, ¿no?, de desarrollo personal, yo podría, digamos, como hacer la analogía con lugares sí, bueno, de herramientas lo había dicho, de las que me puedo asir frente a circunstancias de la vida que pueden llegar a ser igual de complejas que lo que estaba viviendo antes de ir de terminar allá. El trabajo de terapia que hice con todos ustedes, principalmente con Ernesto, a quien le mando un saludo. Hola, Ernesto. Hola, Ernesto. Ernesto, ¿estás escuchando? Que fue quien trabajó conmigo directamente y con quien yo pude abrirme desgarradoramente frente a lo que había vivido, frente a lo que había vivido en el pasado, frente a mi papel como padre, que obviamente es, digamos, como el eje sobre el cual construyo mi vida, pero en ese momento en particular era algo que me atormentaba mucho, el estar lejos de mis hijos y en las circunstancias en las que me encontraba, ¿no? Y ese hilo del que tú me pides que establezca, pues en ese momento, en ese
en esos 3 meses en los que estuve allá, pues nada, fui soltando un poco eso que tanto me engarrotaba, porque yo llegué allá hecho un nudo humano, como con 20 kilos menos de lo que peso ahora. Y no solamente físicamente estaba digamos, comprimido y exprimido, sino mental y anímicamente. Entonces fui recibiendo y fui recogiendo esas herramientas que me fueron poniendo a disposición. Fui también aportando lo que yo tenía, y esa relación simbiótica me permitió establecer un hito, ¿no? Un momento de la vida en el que para atrás había tenido unas experiencias, unas vivencias, y de ahí en adelante pues tenía otras. Recientemente hablaba con otra persona, con una amiga, sobre esa condición del adicto en recuperación. Ella me decía que la encontraba, digamos, como cuestionable desde su posición vital, y yo le decía que a mí me servía como un recordatorio, ¿no? De quién había sido antes y quién, como dije al principio de esta misión, seguiré siendo hasta el final. Porque para mí no es solamente una condición que con la cual la sociedad nos puede estigmatizar, sino yo le quiero dar la vuelta y quiero usarla como una bandera de cambio para mí y para todas las personas con las que yo pueda relacionarme. Tenemos derecho a ser parte de esta sociedad. Tenemos derecho a ocupar lugares de cambio de conciencia, lugares de poder, porque transitamos caminos muy duros y aquí estamos vivos, somos vitales, podemos ser funcionales y somos muy importantes para todos aquellos que nos escuchen, independientemente de si pasaron o no por circunstancias como las nuestras, o si quieren asumirlas, que eso también es otra cuestión. Lo que dices me conecta mucho porque de verdad me reconecta un montón con la razón por la que en algún momento me metí en este camino, y era porque para mí parte de esta condición y los cuidados que lleva en la vida se veía mucho desde la insuficiencia, ¿sabes? Como muchas veces soy menos hombre, muchas veces genuinamente me sentí mucho menos profesional o ser humano, y créeme que me reconecto un montón con la idea de, ¿sabes? Hay mucho más allá dentro de este camino de volver a nosotros mismos, y podemos hacer parte de, sencillamente. Y te lo digo porque para mí, no sé si así ha sido para ustedes, en algunos momentos, como que cuando decías lo del hito, todos hemos vivido ese hito en donde dices, bueno, mi rey, de aquí para adelante es distinto, de aquí para adelante este eras tú, ahora hay que hacer algo distinto con tu vida. Y muchas veces ese camino no solo es difícil y doloroso, sino que es tremendamente solitario en algunos momentos. Porque a veces no solo trae consigo un montón de renuncias en términos de amistades, lugares y todo lo que implicaba mi antigua vida, sino que ciertamente cuando tú cambias hay ciertas cosas que se reorganizan y terminan saliendo del panorama. Lo que para mí en algunos momentos ha hecho que el volver a mí dentro de ese proceso sea doloroso, sea triste o a veces solitario. Y quisiera aprovechar que lo que has dicho me ha reconectado, Cami, para preguntarte, ¿qué sugerencias les brindarías a aquellas personas que nos ven que tal vez están pasando por la misma problemática y el mismo proceso de volver a sí mismos, el camino de volver a sí mismos? ¿Qué recomendaciones les darías en ese proceso de volver a sí mismos para afrontar tal vez esa soledad o esas dificultades que vienen con el camino? Algo que a mí me parece muy importante y que me resuena a diario es entender que la vida es compleja, ¿no? Y que vamos a vivir cosas que nos van a generar frustración, enojo, rabia, ira, dolor, y que todo eso hace parte de lo que podemos encontrarnos en este plano existencial. Que esas cosas que creemos que estamos viviendo y que nadie más ha vivido antes, que nadie más va a poder comprender,
si nos permitimos comunicarlas, exteriorizarlas de alguna forma, eso nos va a permitir darnos cuenta de que realmente no estamos tan solitarios como a veces podemos creer, no estamos tan en una isla rodeada de angustia, de dolor, o que sí lo estamos, no estamos solos ahí. Eso en un primer lugar. Y en otro lugar, saber que esas emociones pues hacen parte de lo que somos y pues es importante afrontarlas, ¿no? Las sustancias o, en fin, las adicciones en general, al trabajo, al juego, a lo que sea, son paliativos, ¿no? Son fronteras que establecemos para aislarnos de esas cosas que nos generan esas emociones. Y tarde o temprano van a volver, de la forma que sea. Entonces, pues lo más sano es sentir y saber que somos seres humanos, que nos equivocamos, o que tal vez recibimos un trato que consideramos injusto, qué sé yo. Y si hablamos, si buscamos comunicarnos con quienes nos rodean, que también son seres humanos y que también están por sus propios caminos, pues tal vez no tengamos que llegar a extremos como los que vivimos nosotros. Si escogieras una palabra para describir la adicción, ¿cuál escogerías? Una palabra. Dolor. Y si escogieras una palabra para describir la recuperación, ¿cuál vendría a tu mente? Amor. ¿Amor? Si pudieras tener la oportunidad de decirle algo al Camilo del pasado, que tal vez estaba en esa situación, con todo lo que implicaba, ¿qué le dirías hoy? Algo que siento que es muy importante que tengamos presente cuando estamos en esos huecos del camino de la vida, y es: man, te amo. Sí. Cami, agradecerte por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí ahora, por compartirnos tu testimonio. Estaba ahorita escuchándote y tengo recuerdos de tu proceso. Cuando dijiste 2 o 3 palabras, como que hice clic y yo estuve en tu proceso de internamiento y se me infla el corazón de gratitud y de amor de verte. Claro, hace 3 años, el Camilo que llegó, no te reconocí. En relación... Era más joven. En relación al tema físico y bueno, todo el dolor y todo, me acuerdo mucho, sí, de tu experiencia, pero fue ahorita que acabo de hacer un clic y quería compartírtelo. Y a Santi, pues esta es la dimensión de lo que implica la recuperación. Mi terapeuta en un tiempo me decía: la recuperación se ve, la recuperación se transmite. Entonces quiero dejarte este mensaje de gratitud, porque en este espacio de aquí a ahora creo que cumplimos el objetivo, como desde tu dolor y tu experiencia y cómo nuestra cabeza adicta termina alejándonos de lo valioso, y verte hoy, que no te reconocí, habla un poco de la posibilidad de cambio. Es un mensaje de esperanza a las personas que nos siguen, que nos escuchan, de que no solo hay un cambio físico, sino hay un cambio emocional, se recuperan vínculos, se recupera una vida. Entonces quería expresártelo y agradecerte por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí ahora y Entre Adictos. Y como símbolo de amor y gratitud, quiero entregarte, que puedas escoger. Tenemos 2 regalos. Libros de Efrén. Uno está Hazte dueño de ti y Cuando la vida te confronta. ¿Con cuál te quieres llevar? ¿Cuál te gustaría? Déjame ver. Escógelo. No se vale leer, no. Bueno, y para las personas que nos siguen aquí ahora y hoy en Entre Adictos, invitarlos
a que nos sigan en nuestras redes, Colectivo Aquí Ahora, Meaning Group. Si este capítulo resonó, que lo puedan compartir, lo puedan difusionar y nos vemos en un próximo capítulo. Santi, Camilo, muchas gracias y nos vemos en otro espacio de Aquí y Ahora.